¿Qué pasaría si Gaara reencarnaba en Konosuba capítulo 6 otra vez el episodio empezaría con Aqua durmiendo no sabía que aquí era tu hogar diría Gaara es mejor de lo que parece niño diría Kazuma además este dinero es algo trivial conformarme con unas monedas y ser niñero de una diosa inútil está muy mal no es la vida que deseaba luchar contra un dragón con una espada sagrada o una hadita que me alabe como el héroe que soy yo encontrar el amor dentro de mi grupo no debería ser así diría Kazuma lo piensas demasiado diría Gaara pero esto es muy estresante además Blas como todo un sabio diría Kazuma seguramente esta no es la vida que escogiste vivir diría Gaara tienes razón niño diría Kazuma pasando a otra escena no puedo seguir agobiada con las deudas diría Aqua que acababa de golpear una mesa una misión aceptemos una aunque todas sean difíciles por culpa de Dullahan diría Aqua quiero dinero diría Aqua a propósito Gaara que es un Jinchuriki diría Darkness oye yo te lo expliqué ayer diría Kazuma pero no entendí nada hablabas sin vocabulizar bien las palabras diría Darkness sí pero mejor escuchaste la conversación que tuve con Aqua y Megumin diría Gaara así es pero no mucho diría Kazuma bueno ya en mi interior hay una bestia llamada Shukaku o como los llaman Bijus para ser un Jinchuriki tienes que ser compatible con el Biju si no puedes morir Shukaku maneja la naturaleza de viento y controla la arena yo también puedo controlar la arena pero mi chakra para hacerlo es muy bajo por lo que uso el chara del Shukaku el Shukaku también es conocido como Ichibi con el Shukaku en mi interior puedo hacer esto diría Gaara formando una bola de oscuridad Gua diría Darkness muy sorprendida esto se llama Bijudama diría Gaara deshaciendo la bola espera que es el chakra pensé que usabas magia diría Megumin el chakra es así Gaara mencionaría que es el chakra y que para eso se necesita del yin y el yang mi poder sin el Shukaku sería la naturaleza de viento rayo tierra y mi Kekkei Genkai Iman que herede de mi padre diría Gaara vaya eres alguien increíble diría Darkness en realidad hay 9 Bijus con un número respectivo de colas desde Ichibi hasta Kyuubi diría Gaara Aqua a mi Darkness te lo imploro estoy harto de mi trabajo como jornalera diría Aqua a Kazuma mi jefe me regaña cuando no puedo vender todo me esforzaré diría Aqua te prometo que esta vez haré todo de mí diría Aqua vaya diosa proclamada más patética diría Kazuma en su mente pronto se me acabará el dinero Adi que porque no buscas una misión decente para nosotros diría Kazuma a tus órdenes diría Aqua retirándose estará agua bien creo que traerá una misión imposible diría Megumin Ami no me molestaría que fuera imposible diría Darkness esta diría Aqua como que esta diría Kazuma que estás tratando de aceptar diría Kazuma que no sabes nada diría Kazuma tenía razón en vigilarla casi le dejo aceptar una misión terriblemente peligrosa oye mira esta diría Aqua tomando un papel la calidad del agua de la ciudad ha disminuido y caimanes agresivos han comenzado a vivir en ella así que me gustaría tener el agua purificada los monstruos se moverán a un hábitat diferente si el agua se purifica así que no hay que matarlos la recompensa es de 300.000 eris esta misión es perfecta para mí diría Aqua ¿qué te parece diría Aqua eres capaz claro tonto sabes perfectamente que soy una diosa por mi nombre y mi extraordinaria apariencia diría Aqua diosa de los trucos de fiesta diría Kazuma no mejor cállate Nini no Aqua ojos y cabello color agua diría Aqua está bien acéptala entonces si la aceptas podrás quedarte con la recompensa completa diría Kazuma bueno es probable que los monstruos ataquen mientras purifico el lago así que me preguntaría si Gaara podría protegerme con su arena es en serio diría Kazuma en su mente ¿cuánto tiempo? Tardarás 5 minutos como mediodía diría Aqua no hay mucho tiempo diría Kazuma por favor ayúdame diría Aqua tú vas a purificarlo de todos modos diría Kazuma pues para una diosa de mi clase solo debería purificarlo tocando el lago diría Aqua ya veo oye Aqua conozco una manera en la que puedes purificar el lago de una forma segura diría Kazuma saltando a otra escena se vería a Aqua en una jaula explícame en qué consiste esto diría Gaara bueno tenemos que llevar a Aqua a un lago que está habito por caimanes para que lo purifique además Aqua se preguntaba si tú podrías protegerla diría Kazuma con que eso solo espero que hagas haremos esto diría Aqua así es mi estrategia es sólida como una roca que es lo que a ti no te parece Aqua diría Kazuma en serio esa es la forma más segura diría Gaara en su mente me siento rara como una diosa monstruo que está en camino para ser vendido diría Aqua pasando a otra escena se vería a Aqua enjaulado en el lago no hay caimanes en serio esto es una misión diría Gaara en su mente aunque así parezca no hemos abandonado a esta diosa inútil en el lago esto permitirá que toque y purifique el lago desde la seguridad de su jaula diría Kazuma Aqua avísanos si sucede algo te sacaremos con jaula y todo diría Gaara me siento como una especie de té negro que está preparando una especie de caldo los monstruos no aparecen diría Darkness así parece diría Megumin seguramente estar durmiendo si ese es el caso esto tendría que ser rápido no diría Gaara por cierto hoy estás muy tranquila ¿no te parece normalmente ya habrías querido estallar a los monstruos con todo lago incluido diría
Kazuma, si es cierto diría Darkness que es lo que están diciendo, qué imagen tienen de mí utilizarse con seres tan bajos como los caimanes, diría Megumin. Si tanto te gusta la magia explosiva, ¿no has pensado en aprender variantes de ella? Diría Gaara. Esto estoy bien con lo que tengo ahora, diría Megumin. ¿Es en serio? Diría Gaara. Siempre usas tu magia sin pensar que hay a tu alrededor, diría Gaara. Oye Aqua, ¿cómo va la purificación del lago? Diría Kazuma. Todo va muy bien, diría Kazuma. Todo va muy bien, diría Aqua. Te enfriarás si te quedas ahí por mucho tiempo, diría Kazuma. Avísanos si necesitas ir al baño, diría Kazuma. Las arciprestes no van al baño, diría Aqua. Parece que le está yendo bien. Por cierto, los demonios carmesíes tampoco vamos al baño, diría Megumin. ¿Estuvieron en un grupo de ídolos o qué? Diría Kazuma. Obviamente yo tampoco, aunque como paladín el baño ese es, diría Darkness tratando de aguntar. A propósito, ¿tú vas al baño? Diría Kazuma viendo a Gaara. Claro que voy al baño, es parte del ser humano, diría Gaara. Entiendo, diría Kazuma, pero si tanto insisten en que ustedes dos no van al baño, para la próxima aceptaré una misión que nos tome más que un día. Ibero, se te ocurra ni se te ocurra, los demonios carmesíes no vamos al baño propio del hombre que tanto espero. Oigan, no aparecen los caimanes, sería estupendo terminar la misión de esta manera, diría Megumin. Oye, esas frases traen mala suerte, diría Kazuma. A propisto, ¿qué estás haciendo? Diría Kazuma viendo a Gaara. Separo las piedras y minerales de la tierra para así poder hacer más arena, diría Gaara terminando el proceso. Además yo controlo la arena, no la creo, diría Gaara. Gaara, ven a ayudarme, diría Aqua. A eso, diría Gaara estirando su brazo y usando su Kekkei Genkai Iman haría que la jula se mueva unos 34 centímetros. ¿Es en serio? Yo esperaba que me protegieras con tu arena, diría Aqua nerviosa viendo que los caimanes se acercaban. La arena no funcionará si hace contacto con el agua, diría Gaara moviendo la jaula con a otro lado. Los caimanes son muy rápidos, no puedes hacerlo con tus otros poderes, diría Aqua. Yo tengo un límite también, diría Gaara. Los caimanes se acercarían y morderían la jaula y la empezarían a voltear. Me cansé, diría Gaara bajando su brazo. Ayuda, diría Aqua gritando. Desde que los caimanes aparecieron su vida dependiera de ello, diría Kazuma en su mente. Purificación, diría Aqua nerviosa. Aqua, avísanos si quieres rendirte, diría Kazuma. Te sacaremos con la jaula y la cadena y huiremos, diría Gaara. Olvídalo, me quedaré con la recompensa si no me rindo, diría Aqua. Estar en la jaula ahora me parece muy divertido, diría Darkness. Quédate aquí, diría Gaara. Luego de que Aqua terminara de purificar el lago, el grupo estaría en el lago excepto Gaara. Parece que terminó de purificarla y también los caimanes ya se han ido, diría Megumin. Oye Gaara, el lago es segura, diría Darkness. ¿O qué? Diría Gaara caminando acercándose al lago. Un momento, porque tus pies no se hunden, diría Megumin. Caminar sobre el lago es algo básico, solo se concentra chakra en los pies y eso es todo, diría Gaara. Aqua, ¿estás bien? Oye Aqua, viste a Gaara, sus pies no tocan el agua. Oye Aqua, diría Kazuma. Aqua empezaría a llorar. Si eso te hizo llorar, pudiste rendirte antes, diría Kazuma. Vamos, larguémonos, diría Gaara. Estuvimos platicándolo y no nos quedaremos con parte de la recompensa, diría Kazuma. Así es, los 300.000 eris serán solo para ti, diría. Hecho con tu propio esfuerzo, diría Gaara. Exactamente, esta vez hiciste todo el trabajo, te lo mereces, diría Megumin. Ya no te deprimas más, diría Aqua. Diría Gaara, si sal de la jaula, los caimanes ya se fueron, diría Kazuma. Llévenme a casa en la jaula, diría Aqua. Es mi cuna y la corriente debió traerlo hasta aquí, diría Gaara en su mente. Al ver su cuna, y Gaara cogería su cuna y se lo guardaría. Salir de la jaula me da miedo, llévenme de vuelta adentro de la jaula, por favor, diría Aqua con una mirada sombría y asustada. Al parecer esta misión la va a dejar marcada de por vida, diría Gaara pasando a otra escena. Aquí me saltaré 2 minutos del anime. Ese es mi Kyoya, solo tú podrías derrotar al dragón antiguo de un golpe, diría una chica de pelo rojo sujetando el brazo del chico conocido como Kyoya. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo es tuyo? Oye, diría una peli verde. La pelirroja saldría corriendo y la peli verde la perseguiría diciendo: oye, oigan, por favor deténganse, diría Kyoya. Voy a salvar a este mundo, se lo prometía ella. No le fallaré, diría Kyoya en su mente. Luego lo pongo porque no parece interesante. Tarararara, un momento, reconozco esa voz, diría Kyoya. Corriendo. Kyoya, ¿a dónde vas? Diría la peli verde. Kyoya vería a Aqua en una jaula. Diosa mía, diría Aqua. Oye Aqua, aún sigues deprimida, estamos muy lejos del lago, diría Gaara. Él tiene razón, ya llegamos a la ciudad. Deja de cantar esa canción, diría Kazuma. Ahora nosotros transportamos a una chica devastada en una jaula, diría Kazuma. Esto es un poco vergonzoso, diría Gaara. Ya lo creo, diría Kazuma. Deja de estar llamando la atención, es mejor que salgas de ahí, diría Gaara. Esta jaula es mi santuario, ahora el mundo exterior me da miedo, no saldré por un tiempo, diría Aqua. Ella se aisló completamente, diría Megumin. Es cierto, diría Darkness. Yo solí ser así, diría Kazuma. ¿Qué cosa dijiste? Diría Gaara. Olvídenlo, no dije nada, diría Kazuma. Diosa mí, es usted diosa mía, diría Kyoya, agarrando la jaula y empezando a destruirla con sus brazos. Vaya, él tiene mucha fuerza. Yo diría que su fuerza es descomunal, diría
diría Gara. Kyoya rompería la jaula. ¿Es en serio? Diría Megumin. ¿Qué es lo que está haciendo enseriada? Dígame diosa mía, diría tanta confianza y dime quién eres, diría Darkness, que había tocado el hombro de Kyoya. ¿Lo conoces? Aqua, diría Gara. Debe ser un conocido tuyo. Te llamo diosa. ¿Oyeas algo? Diría Kazuma. Diosa, diría Aqua. Sí, así es, dirá Kazuma. Es cierto, soy una diosa, diría Aqua. ¿En serio? Es una diosa, dirá Gara en su mente. La muy tonta se olvidó que era una diosa. Ay, no puedo creerlo, diría Kazuma. Debería preguntarme quién es él, diría Gara viendo a Kyoya. Bueno, creo que él mismo lo dirá, diría Gara en su mente. Aqua saldría de la jaula y diría: dime, ¿qué asunto quieres tratar con la diosa? Dime quién eres. Soy yo, Kyoya Mitsurugi, el que recibió la espada maldita Graka y reencarnó en este mundo, diría Koya, mostrando una espada. También es un reencarnado, diría Gara en su mente. ¿Qué diría Aqua? ¿Qué diría Kazuma? ¿Qué diría Kyoya? Perdón, te he olvidado por completo. He enviado a tantas personas que me es imposible recordarlas a todas, diría Aqua. Kyoya guardaría su espada y diría: ha pasado mucho tiempo, señorita Aqua. Por cierto, dígame por qué ha estado encerrado en esa jaula, diría Kyoya. Para mayor seguridad ella no quiso salir por cuenta propia, diría Kazuma en su mente. ¿Que te atreviste a traer a la diosa a este mundo y la arrojaste al lago después de enjaularla? ¿Qué demonios tienes en la cabeza? Diría Kyoya. Entonces que ella es la encargada de mandar a las personas a que reencarnen en este mundo, diría Gara en su mente. Oh, tranquilo, me divierto todos los días, que ya no me molesta haber sido arrastrada a este mundo, diría Aqua. Entonces era válido traer a una diosa, diría Gara en su mente, recordando a Eri. Señorita Aqua, no sé qué hizo este hombre para ganarse su simpatía, pero usted es una diosa y este desgraciado, diría Kyoya. Este idiota dice lo que la idiota quiere escuchar. Además él no conoce bien a Aqua, diría Kazuma, cambiando de tema. ¿Dónde se hospeda señorita Aqua? Diría Kyoya. Pues en el establo, diría Aqua. Oye, ya quítale las manos de encima, la descortesía tiene un límite, diría Darkness. Me dan ganas de hacerlo estallar, diría Megumin. Si haces eso sería muy peligroso, diría Gara. Ni se te ocurra, me matarías, diría Kazuma. Ustedes son una paladín y una archimaga, aún lo dijiste en el gremio, diría Kyoya, viendo a Gara. Que tanto lo ves, diría Darkness. Esa calabaza es para llevar arena, ¿verdad? Diría Kyoya. Sí, diría Gara. Dime, tú eres un reencarnado, diría Kyoya. Sí, como lo sabes, también lo dije en el gremio, diría Gara. Si lo dijiste ya lo olvidaste, diría Kyoya. No lo he olvidado. Dime, tú fuiste reencarnado por la diosa Aqua, diría Kyoya. No, más bien por una tal Aries, diría Gara. Ya veo, tú viniste a este mundo después de que este idiota trajera a la señorita Aqua, diría Kyoya, mirando a Kazuma. Me dice idiota, cuando él no conoce bien a Aqua, diría Kazuma en su mente. Tienes a personas de gran excelencia y a un niño que hace todo tu trabajo, pero sin embargo no piensas en el niño y estás dejando que la señorita Aqua duerma en un establo, diría Kyoya. Estoy seguro que este idiota se ha dado la gran vida con esa espada maldita que obtuvo como obsequio al reencarnar, diría Kazuma en su mente. Pero porque yo tengo que dejarme menospreciar por todo lo que tengo, diría Kazuma. Me pregunto, también pude haber elegido algo para. Dijo que eran compañeras de excelencia y nunca he visto una pizca de su excelencia. Además, Gara no era muy apegado al grupo, diría Kazuma en su mente. Me pregunto, este tipo solo obtuvo esa espada y ya no hay un reto para darse cosas como esas, solo eliges y ya, diría Gara en su mente. Oye, dime, tú eres un maestro de la espada, diría Gara. Así es, vengan conmigo y les daré el equipo de primera, diría Kyoya. Esto no me gusta nada, sé que soy narcisista, pero él me da miedo, diría Aqua. Me gusta recibir golpes en vez de darlos, pero el solo hecho de verlo hacen que me den ganas de golpearlo, diría Darkness. Lo hago estallar, lo hago estallar, mejor retírate o desaparece, diría Gara sacando un poco de su arena que llevaba en su calabaza. Oye amigo, parece que mis compañeros no quieren unirse a tu grupo, nos vamos, diría Kazuma. Gara guardaría la arena en la calabaza, así Kazuma y su grupo se dispondrían a retirarse. Oye, espera, diría Kyoya, deteniendo el avance del grupo. Dime, ¿qué hago? Es como hablar con un muro, diría Kazuma en su mente. Mientras esto, diría Gara, empieza un duelo conmigo, diría Kyoya, retando a Kazuma. Lo sabía, diría Gara. Si yo gano me entregarás a la señorita Aqua. Si tú ganas haré todo lo que tú me digas, diría Kyoya. Está bien, aquí voy, dirá Kazuma sacando su espada y saldría a atacar a Kyoya y diría: robar, al fin ese hechizo sirve para algo, diría Gara en su mente. Kazuma le robaría la espada Graka a Kyoya y lo golpearía en la cabeza. Kyoya al recibir el impacto se desmayaría. Eso le enseñará a guardar silencio, diría Kazuma. Es en serio, bueno, también eso fue efectivo, diría Gara en su mente tras observar el golpe que Kazuma dio. Cobarde, 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 diría la chica de cabello rojo. Ustedes son las aliadas de este sujeto, diría Kazuma, volteando a ver a las chicas así. Es hombre repugnante, eres un cobarde, diría la chica de pelo verde, el tramposo de la espada maldita que retó a Kazuma. Siendo un principiante es el único cobarde aquí, diría Gara en su mente. Regresale su draga a Kyoya, es el único capaz de utilizarla, diría la peli verde. Es en serio, diría Gara, ese despistado es el único que puede blandirla. La quedo, diría Kazuma empezando a retirarse. Oye, espera.
espera un momento diría la pelirroja tu forma de ganar fue inaceptable diría la peliverde Kazuma se detendría y diría como un defensor de la igualdad de género no tendría problemas en repartir patadas a mis enemigas podría generar un gran espectáculo con mi habilidad de robar diría Kazuma las chicas se asustarían y se retirarían es en serio qué miedo das diría Gara las chicas saldrían corriendo pasando a otra escena pero porque dímelo diría Aqua agitando a la recepcionista esa fue la voz de Aqua diría Darkness vaya ella tiene muchos problemas diría Gara y dime Gara qué clase de hechizos se puede usar con el chakra diría Megumin como te lo explico fácilmente diría Gara el chakra es la energía natural del cuerpo lo que ustedes conocen como hechizos en donde yo vengo se le conoce como jutsus normalmente usamos poses de manos la poses de manos dependerán de cuánto chakra tengas diría Gara allá veo diría Megumin hacer pose de manos eso suena complicado diría Kazuma en su mente dijo que mi recompensa después de descontar todos los gastos 100.000 eris diría Aqua reparación de la jaula costó 200.000 eris y ni siquiera fui yo quien la rompió dirá Aqua poniéndose a llorar diría Aqua la próxima vez que vea a ese tipo juro que le daré un buen golpe divino diría Aqua ay el dinero dirá Gara en su mente dime Gara qué clases de hechizos se puede utilizar con el chakra diría Aqua Gara le explicaría los mismo a Megumin te he estado buscando Kazuma Sato diría Kyoya él otra vez diría Gara en su mente oí rumores por cierta ladrona que te gusta robar bragas y que utilizas al niño constantemente yo no lo utilizo él quiere lucirse diría Kazuma en su mente ¿quién está diciendo eso de mí diría Kazuma señorita Aqua juro que derrotaré al rey demonio así que pero Kyoya no podría terminar su oración ya que sería recibido con un golpe de parte de Aqua vaya no me esperaba eso diría Gara en su mente escúchame bien quiero que me pagues la jaula que rompiste me costó 300.000 eris diría Aqua sujetando a Kyoya bien aquí tienes diría Kyoya dándole un saco de dinero a Aqua que no dijo que costaban 200 sé que te estoy pidiendo demasiado pero podrías devolverme la espada maldita a cambio yo te voy a comprar la mejor espada Megumin empezaría a dar pequeños golpes con su dedo a Kyoya y le diría en primer lugar déjame decirte que él ya no tiene la espada maldita diría Megumin que Kazuma Sato que hiciste con la espada maldita diría Kyoya la vendí diría Kazuma mostrando un saco de dinero maldición diría Kyoya saliendo corriendo más dinero trivial diría Kazuma bajando la bolsa supongo que esa espada sí valía diría Gara en su mente no entiendo quién es ese sujeto y por qué rayos llamo diosa Aqua diría Darkness seguramente lo es o tal vez no diría Gara o sinceramente ustedes no puedan manejar la verdad diría Gara creo que ha llegado la hora Megumin y Darkness deberían saber la verdad diría Kazuma creo que ha llegado el momento lo he guardado por mucho tiempo pero soy Aqua la diosa adorada por el culto de Axis diría Aqua lo soñaste o qué pasó dirían las dos chicas bueno no funcionó diría Gara emergencia diría la recepcionista que todos los aventureros tomen sus armas y que el grupo de Kazuma la recepcionista ahora que repollos sapos gigante diría Gara en su mente el otra vez diría Kazuma es el como creí que destruí la mitad de su cuerpo con la lanza del Shukaku diría Gara en su mente infelices porque no han seguido atacando a mi castillo son unos desconsiderados diri Dullahan enojado ¿qué dijo diría Kazuma en su mente porque han seguido atacando mi castillo malditos desconsiderados diría Dullahan ¿qué quieres ya dejamos atacarte con magia explosiva diría Gara dejaron de atacarme qué mentira más desvergonzada diría Dullahan un momento que no te había lanzado una maldición diría Dullahan viendo a Gara y que yo no había destrozado la mitad de tu cuerpo diría Gara bueno supongo que eso no importa diría Gara la demente niña ha atacado mi castillo diría Dullahan ¿qué hiciste? ¿Qué diría Kazuma viendo a Megumin empezando a jalarle los cachetes ¿qué hiciste? ¿Qué diría Kazuma maldición hizo una estupidez es tan aburrido tener que lidiar con los problemas de alguien diría Gara en su mente mientras ve la escena de Kazuma y Megumin supongo que buscas venganza verdad diría Gara con una voz seria si así es mocoso tus habilidades fueron increíbles te pondré la cosa más fácil diría Gara sacando un poco de arena de su calabaza ahora morirás diría Gara el que va a morir eres tu mocoso impertinente diría Dullahan mi nombre es Bernia diría Dullahan con que ese es tu nombre pues mi nombre es Gara del de quiero decir Gara a Kazuna diría Gara que no era Gara del desierto diría Darkness seguramente es su apellido diría Kazuma apellido diría Megumin confundida no es nada olvídalo diría Kazuma bien entonces prepárate a morir diría Gara expulsar no muertos diera una voz femenina atacando a Bernia esa es Aqua diría Gara supongo que eso también funcionará diría Gara viendo como Dullahan gritaba de dolor oye Kazuma eso no funcionó diría Aqua maldición diría Gara en qué estaban pensando en cuanto atacaron el castillo de Bernia diría Gara mirando a Aqua y a Megumin en verdad eres una novata diría Bernia Gara lanzaría una lanza creada por su arena miren el tamaño de esa cosa es enorme dirían los aventureros oye fallaste diría Kazuma no te precipites y confía diría Gara no
es necesario que los enfrente en persona, diría Verinia. Caballeros no muertos, muéstrenles cómo es el infierno. Que está sorprendido porque no esperaba que tu magia funcionara, diría Kazuma. No es cierto, quería saltar directo a la batalla, diría Dullahan. Gara con la arena de su calaasa crearía una especie de piso de arena que lo empezaba a elevar. Y puedes hacer eso, diría Kazuma. Si puedo, diría Gara. Expulsar no muertos celestial, diría Aqua, atacando a Vernia. Mis ojos, diría Vernia, gritando. Mi magia purificadora no le afecta para nada a pesar de los gritos. Yo creo que funciona muy bien, diría Kazuma. Futón Kakekiame, diría Gara, rodeando a Dullahan en una ráfaga de viento en forma de red gigante. ¿Qué esto, maldición?, diría Dullahan. Él está claro, él puede usar el elemento viento en su favor, diría Kazuma. Tú no podrás escapar, tu muerte pronto llegará, diría Gara mientras empezaba a bajar. Ideasaría el piso de arena y dejaría de sacar más arena de su calabaza. No puedo escapar, diría Dullahan. Entre más pequeño sea la red, mayor será el daño, diría Gara. Muy bien, acaben con todos. Acábenlos, diría Dullahan, ordenando a sus muertos que ataquen ahora. Quiero oír sus gritos de desesperación, diría Vernia. Los muertos empezarían a perseguir a Aqua porque me he portado muy bien, diría Aqua desesperada. Qué injusto, yo también me he portado bien todos los días, diría Darkness. Pueden que los muertos busquen la salvación divina por instinto, diría Gara en su mente al ver todo lo que había ocurrido. Al menos mi jutsu pronto debilitará a Vernia, diría Gara. Oye, ayúdame, diría Aqua corriendo hacia Gara. Gara al ver esto solo daría un gran salto, evitando a Aqua. Pero porque, diría Aqua llorando. Buena, tal vez Kazuma me ayude, diría Aqua. Kazuma, ayúdame, diría Aqua, que tú mejor ayúdame a mí. Además no me sigas, diría Kazuma. Si me dejas en paz te invitaré a comer, diría Kazuma, corriendo. Yo te prometo invitarte a comer si me ayudas, diría Aqua. Solo puedo lanzar mi hechizo de expulsar no muertos en una sola persona una vez, diría Aqua. Maldición, son demasiados, diría Kazuma. No puedo creerlo, seguramente esto es algo imprevisto para ellos, diría Gara. Un momento, ya entiendo, diría Gara. Megumin Red preparando un hechizo de explosión, diría Gara. En serio, esta vez no me interrumpirás, grandioso, diría Megumin. La red de viento se deshizo, pero al menos le genere varios cortes a Vernia, diría Gara viendo que el Gara vería que los muertos estaban alrededor de Vernia. Y diría Megumin, hazlo ahora, diría Gara. Así Megumin lanzaría su hechizo de explosión. Parece que todos quedaron fascinados, diría Megumin desmayándose. Lo logro, la demonio carmesí lo logro, diría un aventurero. Aunque esté loca se puede confiar en ella, diría otro aventurero. ¿Estás bien?, diría Gara viendo a Megumin. ¿Quieres que te cargue?, diría Kazuma. Sí, por favor, diría Megumin. Esto aún no termina, miren todos allí, diría Gara. Qué interesante, diría Vernia. Pero Gara sacaría un poco de arena de su calabaza y lo usaría como una especie de atadura para Vernia. ¿Qué es esto?, diría Vernia. Ahora morirás, diría Gara envolviendo el brazo de Vernia. Ataúd de arena, diría Gara haciendo presión con sus puños, destrozando un brazo a Vernia. Esto seguramente te sorprenda, diría Gara. La lanza que había lanzado empezaba a electrocutar a Vernia. Esto es inaudito, diría Dullahan, que estaba siendo electrocutado. Deberías tener cuidado con quién te metes, podrías no salir ileso, diría Gara. Te felicito, pero eso para mí no es nada, diría Dullahan liberándose. Se liberó. Entonces creo que tendré que ir. En serio, rayos, nunca fui a atacar en el combate cuerpo a cuerpo. Espero que esto funcione, diría Gara en su mente mientras sacaba un kunai yendo a atacar a Vernia. Vernia usaría su espada para cortarlo, pero la arena lo protegería en una forma de bola. La arnea se desharía pela hasta la muerte, diría Vernia, lanzando otro ataque hacia Gara, pero Gara daría un salto, logrando cortar con su kunai el mango de la espada de Dullahan. Qué imposible, diría Vernia. Es increíble, lo hizo bien y lo mejor de todo es que es mi compañero, diría Kazuma. Gara se agacharía y pondría sus manos en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces?, diría Dullahan. Entierro de arena, diría Gara. El cuerpo de Dullahan empezaba a hundirse. Supongo que no tienes salvación, te enterraré 800 metros bajo tierra y quedarás irreconocible, diría Gara. No lo haré, diría Dullahan liberándose. Esto es más malo de lo que había pensado, diría Gara saltando hacia atrás. Que agosto, nos enfrentamos a un Dullahan y ellos son débiles contra el agua, diría Gara recordando algo. Por favor, todos ustedes usen algún hechizo de agua ahora, diría Gara. ¿A qué están jugando? Díganme, diría Aqua. Dime, intento de diosa, ¿puedes crear algún hechizo de agua? Él es débil contra el agua, diría Kazuma. Ya es momento de que te ponga en tu lugar, grosero. Puedo causar inundaciones con mi poder, diría Aqua. ¿Es en serio?, diría Kazuma. Discúlpate por haberme llamado intento de diosa, diría Aqua. Maldición, dense prisa, diría Gara. Verán, les mostraré mis dotes de diosa, diría Aqua. Invocando su hechizo, Gara usaría la arena de su calabaza para elevarse al cielo. ¿Es en serio?, diría Kazuma en su mente. Por favor, detente, diría Kazuma. Los aventureros serían víctimas del hechizo de Aqua. No espero que fuera demasiado su poder, Siria. Gara mirando a Aqua. Luego todo seguiría como a los aventureros porque Dullahan no los asesinó. Y fin del capítulo 6. Espero que les haya gustado.